Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. La niebla de las Ardenas. 12 de mayo de 1940. Me llamo Remy. Sirvo al gran ejército francés. Formo parte de un pequeño destacamento encargado de proteger el inexpugnable enclave de las Ardenas. ¿Inexpugnable? Que se lleve el diablo al responsable de tal afirmación. Escribo estas apresuradas líneas porque veo mi fin muy cercano. Si algún día se encuentra este manuscrito, la gente sabrá, porque todo el mundo tiene derecho a conocer lo que ha ocurrido aquí. El horror de la guerra al que nos hemos visto arrastrados. Ahora, las puertas del infierno se me figuran como un lugar apacible, muy adecuado para hacer un picnic. Ah, ¿qué no daría yo por darme un baño termal en el mismísimo infierno en estos terribles momentos? El que lea este manuscrito pensará que deliro, que un impacto de metralla ha hecho subir mi fiebre, o que me he vuelto loco ante el horror vivido. No descarto esta última posibilidad, aunque me siento plenamente cuerdo. Pero, ¿acaso no es el hombre capaz de crear un infierno que sobrepase nuestra imaginación? ¿Para qué queremos pensar en el diablo si ya tenemos a nuestro prójimo para ofrecernos las delicias del horror? Grande es mi terror. Pero no debo detenerme en divagaciones, pues podrían no quedarme más que unos pocos minutos hasta desaparecer para siempre de esta tierra maldita, pues no sé si volverán de un momento a otro los Stukas para terminar lo que empezaron. A las 20 horas vimos recortarse contra el horizonte al ejército alemán en lo alto de la cordillera antes de llegar al Mosa. Entonces reímos mientras cargábamos nuestros cañones. Aunque lograran llegar a la orilla del río, ¿cómo lo atravesarían si justo después les esperaríamos, con sed de sangre, para impedir su avance a través de tierras francesas? Debo decir que el valle donde nos encontrábamos se encuentra casi completamente circundado por el Mosa, un río de ancho caudal que funcionaría con más eficacia que el mejor de los fosos. A un lado del Mosa, una cadena montañosa da difícil acceso al mismo. Al otro lado, el valle, donde habíamos preparado nuestro dispositivo defensivo. Por este motivo, nos sentíamos completamente a salvo. Por otra parte, los alrededores del valle estaban poblados de densos bosques que dificultaban hasta el extremo cualquier maniobra. A las 22 horas, las fuerzas alemanas habían hecho grandes avances. Traían consigo innumerables tanques, los muy desdichados. ¿Cómo pensaban cruzar con ellos el río si solo había un puente tenazmente defendido que además estaba preparado para ser volado a la menor tentativa preocupante de invasión? Pero a las 23 horas cayó sobre nosotros la fatalidad. Aparecieron los primeros Stukas. Los artilleros se apresuraron a tomar posiciones para repeler el ataque. Nadie dudaba de que la única manera de tomar el valle era bombardeándolo desde el cielo. Pero tampoco dudaba nadie de la solvencia defensiva que poseíamos. Sin embargo, al poco palidecimos, pues como ahora veíamos, era tan innumerable la fuerza aérea que se cernía sobre nosotros que una loca actividad se desató en el campamento. Aquel sería nuestro bautismo de fuego. No habíamos luchado jamás, y como decía el capitán, estaba por ver si mantendríamos la línea o huiríamos como carneros ante la primera explosión. La noche se hacía cada vez más oscura. La artillería antiaérea abatió sus primeros aviones, pero pronto estos cubrieron el cielo, dejando caer sobre nosotros racimos enteros de bombas. Es inútil describir el horror y la confusión que se cernió sobre el campamento. Mi corazón quería salir del pecho. Las explosiones se sucedían arbitrariamente
y con una insistencia absoluta. Nuestros cañones antiaéreos estaban siendo reducidos rápidamente. Los soldados de infantería disparábamos nuestros fusiles al cielo, mientras nuestros superiores nos gritaban, coléricos, que no desperdiciáramos munición. A eso de las 24 horas, los centinelas apostados en las inmediaciones del Mosa venían espantados, gritando que la infantería alemana cruzaba el río en balsas neumáticas. Nos ordenaron que formáramos rápidamente y corriéramos a repeler el ataque. Creo que todos corríamos aliviados al escapar del infierno que se desataba en el centro del valle. Recuerdo que miré atrás y me sobrecogí, pues veía el horizonte iluminado cada pocos segundos. Oía los agonizantes gritos de mis compatriotas y aquel espantoso y atronador rugido de las explosiones que sobre ellos se cernían. Los alemanes estaban tomando la orilla para cuando llegamos. Mucho más al norte podía ver, aunque con dificultad, el puente, e inevitablemente pensé en la inesperada tranquilidad que se debía vivir allí en aquellos momentos. Debo decir aquí que nos hemos precipitado a esta horrible situación a causa de nuestra pretendida supremacía y a causa de la capacidad del enemigo de sorprendernos una y otra vez, jugando con nosotros, como haría un adulto o con un niño. Lanzamos un nutrido fuego sobre ellos, pero como no teníamos lugar donde cubrirnos, las bajas ascendieron rápidamente de uno y otro bando. Entretanto, más y más alemanes tomaban posiciones para desembarcar. La mayoría nos tumbamos en el suelo para abrir fuego, y de esta manera prolongamos la resistencia algunos minutos más. De pronto, alguien sujetó con firmeza mi brazo. Me volví. Vuelva al puesto de mando y diga que el enemigo nos supera. No aguantaremos mucho más, dijo aquel al que reconocí como el capitán, imponiendo su quebrada voz al fragor de la batalla. Corrí hacia el puesto de mando con todas mis fuerzas, sin dejar de pensar durante un solo instante que en cualquier momento una bala podría alcanzarme, acabando así con mi vida. Pero, ¿cabía pensar que el puesto de mando aún existía? Así salí del infierno de las ráfagas de metralla y me precipité en el infierno de las explosiones de metralla. Es sobrecogedor, terrible, correr hacia un campo iluminado constantemente a causa de las explosiones. Hacia un campo donde no cabe la esperanza de sobrevivir, sintiendo las balas silbando alrededor. Sin embargo, la fortuna me fue propicia, y no hallé la muerte en mi camino. Al llegar, lo desolador del panorama que ante mí tenía desmoronó mi ánimo. Tan solo se veían algunas baterías de cañones, operativas aquí y allá. Sin embargo, veía diseminados por doquier restos de baterías destrozadas y cadáveres de mis compatriotas. El puesto de mando se hallaba, sin embargo, intacto. Así entré a una pequeña construcción de ladrillo, la única de los alrededores, desde donde se emitía y recibían órdenes del mando superior. «Diga, rápido», ordenó el general en jefe del destacamento. «Los alemanes nos superan en la orilla del río. Estamos perdidos», espeté, con lo que no pude evitar. Se convirtió en un grito desesperado. «Tenga», dijo, extendiéndome una orden que extrajo del bolsillo de su pantalón. «Entregue esto al capitán de la defensa del puente y vuelva a su posición». Tomé la orden y corrí de nuevo, contento por alejarme de allí, una vez más, y maravillándome ante la presencia de ánimo de quienes soportaban aquel ataque de una manera casi heroica. Tras mucho correr, llegué hasta el puente. Un centinela me condujo hasta el mando principal. Desde aquella posición no se escuchaba el fragor del combate, sino, de una forma lejana, algo que provocaría, sin duda, una falsa sensación de seguridad a quien estuviera allí apostado. Entregué la orden
y corrí de nuevo a ocupar mi posición en mi unidad de infantería. Mientras corría, oí una intensa explosión tras de mí. Habían volado el puente. Eso solo podía significar que las unidades encargadas de su defensa se sumaban a la batalla que ahora se libraba en la orilla del río, mucho más al sur. Recuperé mi posición. Mi capitán había caído abatido, así que no pude entregar ningún informe. Ahora no parecíamos un batallón, sino una banda, mientras los alemanes, que ya habían tomado la costa por completo, nutrían cada vez más su capacidad de fuego. Pero hubo un momento de paz que nos llenó de esperanza. De repente, ya no oíamos explosiones tras de nosotros. Los Stukas volvían tras su línea de ataque. Habrían gastado el combustible o la munición. De todas formas, atrás no quedaba mucho que destruir. En cualquier caso, el cese del bombardeo hizo de aquel un lugar menos inhóspito, y aunque las fuerzas alemanas pronto nos superarían definitivamente, redoblamos el fragor de nuestro fuego, pues no veíamos en aquel cese del terror más que la señal de una pronta victoria. ¡Remy! Me volví. ¿Me engañaban mis ojos? Era Dadú. Desde el comienzo del bombardeo no esperaba volver a verlo con vida nunca más. Él formaba parte del grupo de artilleros, la fuerza más segura del valle, según presumieran tan solo unas horas antes. Si no había sido víctima de tan atroz ataque, lo debía, sin duda, a una suerte loca o a un milagro. Ahora estaba armado con su fusil, y tras disparar un par de veces por encima de nuestras cabezas, gritó: «¡Retirada al puesto de mando! ¡Rápido!». «¿Pero cómo? ¿No nos apoyaría la compañía del puente?». Dadú continuaba disparando. Allí, de pie, desafiando al enemigo, mirándolo de frente, mientras los demás, tumbados contra el suelo, no teníamos coraje suficiente para levantarnos, pues ahora las balas enemigas barrían el aire sobre nosotros. «¡Remy! ¡Retirada! ¡Corred al puesto de mando!». Cerré los ojos, pensando que aquel podía ser el último instante de mi vida. Me levanté y corrí enloquecido junto con mi amigo al puesto de mando. Como si hubiera sido este el mecanismo de un resorte, la compañía entera se levantó a su vez y corrió tras nosotros, abandonando la orilla a los alemanes. Si bien esperábamos que nos persiguieran hasta abatirnos a todos, nos sorprendimos al comprobar que permitieron nuestra retirada, por lo que no pude evitar agradecer aquel gesto al enemigo. Ahora, ante el puesto de mando, nos han ordenado excavar una trinchera desde donde debemos rechazar al enemigo. Pero el enemigo está trabajando ahora en la construcción de un puente para, según dicen, hacer cruzar el río a los tanques. Ahora, salvo las fuerzas de hostigamiento alemanas que dificultan nuestra tarea, y el pequeño destacamento que ha partido para hostigar al enemigo en la construcción de su puente, apenas percibimos el sonido de disparos. Nos ha sorprendido la mañana trabajando, y aún nos queda mucho por hacer. Por suerte, los oteadores han contado que, a pesar de que los alemanes hacían rápidos avances en su construcción, esta no estaría lista antes que la nuestra. Sospecho que dicen esto para infundirnos valor y que no cejemos en nuestro trabajo. Esta calma parece el preludio de un mal sobrecogedor. 13 de mayo de 1940. El final está próximo. Vendrá y se abatirá sobre nosotros, cebándose con nuestras vidas. No hay esperanza. A las 14 horas, habíamos excavado una longitud defensiva bastante aceptable, y el mando nos ordenó descansar. De esta manera, algunos consiguieron dormir un rato. El resto, estábamos prestos para saltar sobre el fusil en cualquier momento. Pasó una hora aproximadamente cuando unos gritos nos despertaron. Los alemanes estaban terminando su puente. De pronto, el campamento cobró una vida frenética. Fue tan brusco el cambio en la actitud de los hombres que me sorprendí, pero era razonable, pues habíamos vivido las últimas horas
con una ansiedad en el pecho que nos devoraba. De nuevo el sonido de los aviones, pero ¿me engañaban mis sentidos? Esta vez venían del oeste. El ejército venía a socorrernos. Estábamos a salvo. Los bombarderos ingleses sobrevolaron nuestras cabezas en dirección al enemigo, y un ensordecedor ¡hurra! Y un ¡viva Inglaterra! Se dejaron sentir a lo largo y ancho de las Ardenas. No podía contener las lágrimas. Íbamos a vivir. El ejército no nos abandonaba. ¿Cuántos aviones habían partido? No menos de 70. Abandoné la trinchera y junto a mí otros muchos, dispuestos a empujar a los alemanes hasta más allá del río. Pero una orden tajante nos impelió a recuperar nuestras posiciones. El general paseaba ahora, nervioso, a lo largo de la trinchera, seguido de sus subalternos, maldiciendo sonoramente a su destacamento de novatos. Al este, junto al río, se iba a librar una gran batalla aérea. Decenas de cazas habían salido al paso de los bombarderos ingleses, y, careciendo estos últimos de armas efectivas para tal cometido, cabía pensar que iban a llevar la peor parte. En vano trataban los bombarderos de alcanzar el puente. Este era defendido por los cazas como si se tratara del propio Reich. Una y otra vez se precipitaban los bombarderos ingleses contra la tierra. Algunos, desesperados, dejaban caer las bombas en cualquier sitio, con la esperanza siquiera de causar bajas entre la infantería enemiga. Las baterías alemanas, apostadas en las montañas, disparaban un fuego nutrido, de manera que el infierno que en el aire vivieran los ingleses debió ser análogo al que viviéramos nosotros en tierra horas antes. Como apenas nos quedaban baterías con que apoyar a nuestros aliados, aquellos se vieron abandonados a su suerte, y en poco tiempo su número menguó alarmantemente. Al menos, los aviones derribados se precipitaban contra la infantería alemana, que corría ahora en dispersión para agruparse en zonas seguras. Transcurrió cerca de una hora cuando no más de 30 aviones ingleses volvían a sobrevolar nuestras cabezas ahora en retirada. Un silencio sepulcral se alzó en nuestro campamento. ¿Cómo describir el desánimo ante la certeza de la muerte? Si bien aún formábamos un grupo defensivo bien nutrido, ¿qué teníamos que hacer contra los blindados e incluso contra una infantería que, aunque viniera sola, nos superaba en número ampliamente? Allí estaban. Habían atravesado el puente y ahora marchaban en formación cerrada sobre nosotros. La infantería corría entre los tanques, utilizándolos como protección frente a nuestro fuego. Saltó el general a la trinchera. Esto me tranquilizó, pues entonces supe que me hallaba en el lugar más seguro del valle. ¡Aguantad!, gritó. Pero, ¿cómo se aguanta algo así? Tras esa orden, supe que iba a morir. A media distancia, los tanques disparaban sin detener su paso sobre la trinchera. La infantería que escoltaba a los tanques iba equipada con metralletas, con las que hacían un barrido cada vez que alguien asomaba la cabeza. Cuando estuvieron cerca, el general, sacando el cuerpo de la trinchera y abriendo fuego, gritó: «¡Acabad con la infantería!». A esta orden, todos seguimos su ejemplo y abrimos fuego frontal sobre la infantería enemiga, causando innumerables bajas entre ellos, ya que, a esa distancia, no podían cubrirse ya utilizando la mole de los tanques. La muerte, sin embargo, se cebó cruelmente a mi alrededor, dejando vivo tan solo a un hombre de cada dos. Nos cubrimos en la trinchera, olvidando ya hacer fuego, pues los tanques pasaban ahora sobre nuestras cabezas, provocando desprendimientos de tierra que se precipitaba cubriendo nuestros miembros. Entretanto, se oían terribles explosiones dentro de la misma. Era la infantería enemiga, dejando caer sus granadas a medida que saltaban. «¡Abrid fuego, o Francia está perdida!»,
gritó el general de nuevo, imponiendo su voz al terrible rugido de los blindados. A estas alturas me sorprendía que siguiera con vida. Me volví y vi cómo lanzaba una granada al exterior, tras lo cual se levantaba para volver a hacer fuego. Seguí su ejemplo, y como yo, otros muchos. No faltaba quien, sin embargo, permanecía cuerpo a tierra tapando sus oídos fuertemente. ¡Cubridme!, gritó el general. Tras lo cual, ante nuestro estupor, saltó de la trinchera y con una granada en la mano corrió hacia uno de los tanques. Pero no duró mucho su carrera, pues a pesar de lanzar un nutrido fuego alrededor de él, fue abatido por un alemán feliz de cobrarse tal pieza. Habían cruzado los tanques la trinchera junto con muchos soldados de infantería. Otros, sin embargo, corrían a replegarse al río. Parecía que lo peor había pasado, pero aún estaba por venir. Los tanques, ahora, destruían nuestras baterías, y algo me decía que volverían para cargar de nuevo contra la trinchera. Miré alrededor y pude contar entre los vivos a pocos hombres, quizá 1 de cada 5. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en eyorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo, las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.